Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en la que voy a explicar pues la primera unidad de este módulo sobre ciberproblemas. Nos vamos a adentrar en los menores y las tecnologías de la información y la comunicación. Y para ello lo que vamos a hacer pues va a ser seguir el informe que os he dejado como material obligatorio, Net Children Go Mobile, del año 2016. Este es un informe que yo creo que es interesante porque parte de un proyecto europeo como profundización de otro anterior, que es el material optativo que tenéis, que es EUKids Online, y que tiene lo siguiente en cuanto al marco teórico. Tiene una estrategia de investigación que se centra en los menores, en las y los menores, que es crítica, que es contextual y que es comparativa a nivel de la Unión Europea. Y sobre todo se basa en tres círculos: en la infancia, en la vida familiar, en la cultura de pares; en los sistemas de los medios de comunicación, el desarrollo tecnológico en segundo lugar; y en tercer lugar el contexto social y político europeo. Es decir, aúna lo que hacen los menores en Internet, sobre todo con los móviles, que es donde se centra fundamentalmente en este ámbito y teniendo en cuenta estas condiciones. Aquí en España la muestra ha consistido en 500 menores de 9 a 16 años y su padre o su madre. Y se pasó este cuestionario, que fueron entrevistas que se hacían en domicilios entre los meses de abril y junio de 2015 y se publicó en el año 2016. Y como digo, pues lo tenéis disponible. Con lo que nos tenemos que quedar en este sentido, pues son algunas cuestiones que yo creo que son importantes. No os preocupéis porque vamos a ver muchos datos. Aquí vamos a tener en cuenta pues multitud de datos. No es necesario que os quedéis con estos datos, sino que veamos el contexto y qué es lo que sucede. En primer lugar, sobre el uso de Internet, la frecuencia del uso de Internet en diferentes lugares. Lo que nos interesa a nosotros en la escuela. Varias veces al día tenemos un 5% que lo hace, todos o casi todos los días un 10%, por lo menos todas las semanas un 43% y nunca o casi nunca un 42%. Es decir, que tenemos ahí más o menos un 50% que no lo utilizan en el colegio. Esto, como digo, son datos de 2015. Tendríamos que ver qué sucede ahora mismo, pero no he encontrado otro estudio que esté más actualizado. Pero bueno, lo que nos interesa en este sentido es que donde se produce es en casa, pero no en la soledad de la habitación, que es el mayor porcentaje que tenemos aquí. Y el acceso a Internet, desde casa y desde la escuela, por género, por edad y por situación socioeconómica, por nivel socioeconómico. Bueno, pues como vemos, las niñas se conectan menos, aunque en el uso diario del colegio se conectan más que los niños. La franja en la que más se produce, de 15 a 16 años, como vemos, bueno, pues esto es ascendente, desde los 9 o 10 años hasta que se produce igual en el colegio y en otro lugar. Y luego pues vemos que no existen muchas variaciones. Si este 5% que llega a un 10% entre las condiciones socioeconómicas en bajas, medias o altas, pero en el colegio apenas se producen diferencias. Después, sobre la edad de inicio en el uso de Internet del primer teléfono móvil y el primer smartphone, y dividido por género, por edad y por situación socioeconómica. En los chicos vemos que la primera vez que utilizan Internet se sitúa en torno a los 8,8 años, a los 10,4 años le dieron un teléfono móvil y a los 11,9 un smartphone. Distinguen entre teléfono móvil y smartphone. Las chicas, pues más o menos lo mismo, como veis son porcentajes muy similares. Luego, entre las franjas de edad, como vemos aquí, los porcentajes en los que nos vemos de 9 a 10 años, pues 7,4, 7,9, de 13 a 14, 9,3. Como vemos aquí, los chicos que eran mayores, pues se daba después. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cada vez damos el móvil antes. Y luego sobre situación socioeconómica baja o media vemos que tampoco existen diferencias. La otra cuestión que tenemos aquí en la que nos podemos centrar también es en cuanto al uso que hacen a diario de Internet, el uso que realizan a diario de Internet. Y lo que tenemos aquí en este sentido pues es lo que podemos observar aquí, ¿no? En el que lo que más pueden hacer pues es ver videoclips, que es ese 29%, usar la mensajería instantánea, es el 29, 33, un 80% cuando ya nos vamos de los 13 a los 16 años, vemos la diferencia entre los 9 y los 12 años. Bueno, y esto es para que nos hagamos pues un poquito a la idea de qué es lo que se realiza en cuanto también a la publicación de fotos y demás.
en este sentido. Aquí lo tenemos. O publicar mensaje en el blog, visitar un chat. Bueno, pues aquí tenemos los porcentajes. Como digo, lo que más se produce, aquí lo tenemos, el uso de la mensajería instantánea y la utilización de la información en Internet en cuanto a los 13-16 años. Estos es lo que más se realiza y las diferencias que existen pues con niños más pequeños. Aquí continuamos y otro de los aspectos en los que se centra en este informe es el uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales, pues como vemos aquí por un lado aquí es otro uso que se realiza, ¿no? Leer un ebook, vemos un porcentaje muy pequeño, comprar aplicaciones todavía más pequeño, comprar cosas todavía más pequeño, el porcentaje apenas se da. Y lo que tenemos de redes sociales pues empieza aquí en este gráfico 5, que son los menores, el porcentaje de redes sociales, ¿no? Por género, edad y situación socioeconómica. El porcentaje que tenemos de niños y niñas es mayor en cuanto a las chicas, los perfiles en redes sociales y como vemos, pues sobre todo de los 15 a los 16 años. Y bueno, sobre bajo, medio, alto tampoco tenemos muchas diferencias, aunque sí se produce en ese nivel socioeconómico bajos, tienen mayores perfiles en redes sociales. Y luego cuenta qué plataforma se utiliza sobre todo. Instagram. Sucedía en 2015 y sigue sucediendo en los datos que tenemos ahora por otros estudios que se han interesado en esto. Es lo que más se utiliza en cuanto a redes sociales, Instagram, y como vemos, pues YouTube, pero lo que más se utiliza, Instagram. Esto es para contextualizarlo y hacernos un poco la idea. Seguimos con las redes sociales y las peticiones. Ya empezamos con los primeros riesgos que puedan existir en las redes sociales y aceptar las peticiones por género, edad. Generalmente acepto todas las peticiones, pues tenemos aquí un porcentaje, 10% de niñas, que lo hacen más que los chicos, y como vemos, a medida que aumenta la edad, pues bueno, tenemos aquí ese 4% de los 15 a los 16 años que no acepta todas las peticiones, donde ya se filtra más, solo si los conoce. Y como vemos, eso es lo que se produce en la mayor parte de los casos. Y como vemos, bueno, pues no existe tampoco diferencia entre el entorno socioeconómico. Y bueno, la información mostrada en los perfiles, esto es muy importante. Una foto que muestra claramente tu rostro. Tenemos aquí un 57%, 47%, 50%, como vemos. Casi todos tienen estas fotos. Incluso el número de teléfono, que ahora te lo piden en todos los sitios, pues también. La escuela a la que van, pues también tenemos porcentajes elevados, ¿no? En torno a este 40%. Incluso, pues la edad real, eso es lo que dejan en las redes sociales. Y bueno, los modos en los que han sufrido bullying, ya entramos en el primero de los problemas en este sentido, que es el maltrato y acoso entre escolares, ese bullying y ciberbullying, pues los porcentajes que tenemos y que se producen. Y aquí vemos la evolución del 2010 al 2015, donde vemos que ha aumentado. En 2015 tenemos un 28% de niños que lo han sufrido frente al 17% de 2010 y un 35% de niñas, que es mayor, frente a un 13% frente a un 13% en el año 2010. Como vemos, en todo ha aumentado. En las franjas de edad, pues lo mismo, vemos que ha aumentado, son mayores las cifras que tenemos en este 2015 de ciberbullying, es decir, de ese bullying, ese maltrato y acoso que se produce sobre todo a través de las redes sociales y se produce sobre todo utilizando la tecnología de la información y la comunicación. La manera en la que se produce este maltrato, este acoso, este bullying en persona cara a cara, pues como vemos es el que más se produce. Esto está en relación con el resto de estudios, aunque nos centraremos más en próximas unidades, donde lo veremos. Y luego, bueno, en las redes sociales pues tenemos aquí un 4%, un 5% por mensajería instantánea. Esto nos sirve un poco, bueno, pues para hacernos a la idea de por dónde van los tiros en este sentido. Si continuamos hacia otras cuestiones y otros riesgos menores que han visto en las páginas web, contenidos potencialmente dañinos, en que entre formas para lesionar a otros o autolesionarse, como vemos, un 17%, formas de suicidarse un 10%, promoviendo la anorexia, la bulimia un 14%, 18% con mensajes de odio, que esto se da sobre todo más, lo han visto más los niños entre 15 y 16 años, los adolescentes, y luego sobre experiencia de drogas, pues también un 10%. Y alguno de todos los que tenemos por aquí, un 32%. Los que han visto en páginas web contenido potencialmente dañino por edad, de los 11 a los 16 años, bueno, pues esto es lo que teníamos aquí. Y aquí, sobre todo, lo que me gustaría mostraros, que está repetida, lo que me gustaría mostraros aquí es la evolución que ha habido, en el que
vemos que también ha aumentado esta exposición a ese contenido del año 2010 al 2015, es decir, está en aumento. Luego, los menores que han sufrido otras experiencias negativas, utilizar información personal de manera que no le gustó, tenemos un 5%, un virus, un 23%, si el smartphone contrajo un virus, que lo hayan detectado, porque esto también es importante, un 5%, pedir dinero real porque le engañaron en internet, pues un 1%, y alguien usó mi password, mi teléfono para acceder a mi información o suplantó mi personalidad, un 5%. De los 13 a los 14 años tenemos aquí un 11%, y alguna de las que tenemos aquí acumulado, pues un 29%, lo que hemos visto. Luego, el uso excesivo de internet, esa adicción a internet. Pues aquí tenemos una pregunta que es bastante interesante, en el que, bueno, pues tenemos incluso muy o bastante a menudo este 39% sobre me he sentido aburrido o cuando no podía conectarme, es decir, para ver esa dependencia. Y luego, bueno, pues lo más grave, he dejado de comer o dormir, tenemos un 7%, he pasado menos tiempo del que debiera con mi familia y amigos, un 18%, he intentado estar menos tiempo en internet y no he podido, un 10%, para que veamos, bueno, pues las cifras en las que nos movemos sobre esa posible adicción a internet, para medirla. Y luego, sobre los recursos que tienen los chicos y las chicas, que esto es también interesante que lo tengamos en cuenta y que lo sepamos. ¿En qué medida es probable que hablen sobre las cuestiones que les han molestado en internet por género y edad? Pues con el padre vemos un 48%, con la madre un 61%, con un hermano 19%, con otros familiares un 13%, con amigos un 28%. Es decir, los padres siguen siendo ese principal referente, incluso entre los 13 y los 16 años. Aunque aquí, como vemos, pues ya aumenta en esta edad en cuanto a los amigos, aumenta durante la adolescencia. Y con los profesores, como vemos al principio, tenemos un 8% con niños más pequeños, pero a medida que crecen apenas tienen ya referencia los profesores, o alguien que se dedica a ayudar a los menores, o un adulto en el que confía. Como vemos, el porcentaje más bajo es el de los profesores. En este sentido, como digo, son los datos que tenemos. Aquí, ¿qué es lo que en qué me querría detener? Es que este informe, en lo que este informe pues nos habla sobre las cuestiones que están relacionadas con los recursos en la escuela y con lo que sucede dentro de la escuela. Por un lado, sobre las reglas del uso del smartphone, que no está autorizado el uso del smartphone durante el periodo lectivo, pues como vemos, la mayoría, tanto niños como niñas, un 84 y un 85%, nos dicen que no está permitido. Es decir, no, entre la mayor parte de colegios ya no está permitido en este momento, en el 2015. Luego, la mediación activa del profesorado, la evolución del 2010 al 2015, pues como vemos, se mantiene, aunque ha disminuido, como hemos visto. Aunque esto es importante, ayudarte cuando algo te ha molestado en internet, que ha subido bastante, pero está bajado mucho. Poner normas sobre lo que puedes hacer en internet en la escuela, esto, como vemos, ha disminuido bastante, que es donde tenemos que poner el hincapié, de un 80% que lo decía en 2010 a un 34% que lo dice en 2015. Y eso es lo más interesante que tenemos en este sentido. También sobre esa mediación, ese aspecto de las cuestiones que puedan hacer los profesores. Y después el uso de internet y el smartphone en la escuela, de eso que hemos visto que aunque no esté permitido, pero si lo utilizamos, pues como vemos, colaborar con otros estudiantes a través de internet, un 68% lo dice, un 93% pues usar el smartphone para los trabajos que puedan realizar en clase, el buscar informaciones para lo que lo utilizan, pero sobre todo vamos a quedarnos con esta tabla 55 y esa mediación activa. Y por último, este informe nos habla de una serie de conclusiones generales, como que existe una mayor concienciación de los padres y de las madres, es la conclusión a la que llegan, un aumento de la exposición a los riesgos online desde 2010, como hemos visto, ha aumentado en todos y de una manera significativa en algunos, y es decir, que a más oportunidades existen más riesgos, y la conducta que supone un mayor daño es la conducta de bullying, ese bullying con elementos de la tecnología, la información y la comunicación que se convierte en ciberbullying, y luego la importancia de la conciencia sobre la privacidad en cuanto a lo que nos comentan que puede ser interesante, es esa importancia de la conciencia sobre la privacidad, el rol activo de los centros escolares en la medida posible, y luego las desigualdades socioeconómicas que sí se dan en esa mediación parental. Es algo que no se ha reflejado antes, pero estas desigualdades socioeconómicas sí se producen en esa mediación parental. Es decir, a menor nivel socioeconómico existe menor mediación parental, y como hemos visto, pues son el principal recurso los padres a la hora de tener problemas en internet, con lo cual pues eso sería interesante
que lo tuviéramos. Y bueno, una vez que hemos visto esta parte, vamos a adentrarnos en otra, que es la de la parte, el informe del año 2011, que es complementario. En este informe, que es el segundo que os he dejado como material complementario, que es el predecesor del que hemos visto de 2016, en este 2011, bueno, pues es cuando se empieza a investigar a través de esta red EUKIDS Online, es cuando se empieza a investigar pues estas cuestiones dentro del ámbito europeo. Se hace a través de la Universidad del País Vasco y con los autores que hemos visto. ¿Qué es lo que os quería mostrar aquí? Bueno, pues un poco lo que hemos visto, esa comparación en cuanto a lo que hacen los menores en Internet, pero sobre todo a los riesgos que tenemos. Por un lado, esas imágenes sexuales, esos ciberproblemas, a través de las imágenes sexuales, la percepción del daño que puedan tener y cómo ven los menores estas imágenes. Después, todo lo que tiene que ver con el acoso y el ciberacoso, con esa percepción, el envío y la recepción de mensajes sexuales, todo lo que tenemos que ver con sexting, el contacto con desconocidos, que es otra de las cuestiones que hemos visto, y otros factores de riesgo, que son los contenidos peligrosos creados por otros usuarios, que es un poco hacia donde quería que nos dirigiéramos y me gustaría mostraros aquí. Vamos avanzando, nos explica aquí cómo está hecho el cuestionario, cómo se ha hecho el estudio, cómo se está haciendo. Esto, como son datos que tenemos anteriores, pues no hace falta que entremos en conocerlos. Y vemos pues diferentes comparativas con otros países europeos, que en este informe sí lo tenemos, de los diferentes países que han participado, sobre el uso que realizan y demás. Y sobre todo aquí pues centrándonos en este contenido. Por un lado, el contenido sexual, aunque nos vamos a centrar sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con el acoso y después con el envío y solicitud a través de mensajes sexuales. Como vemos aquí, pues los menores que han sufrido bullying online, estos los datos que tenemos de 2011, pues como vemos los que nunca lo hayan sufrido, tenemos aquí un 83% de niñas y un 87% de niños. Esto hay que ponerlo en relación con lo que acabo de comentar de esa comparación que tenemos con los casos anteriores. El cara a cara se seguía produciendo también en mayor medida frente al que se produce en Internet o por teléfono, mensajes, como hemos visto, esa evolución que existe en ese sentido. Y bueno, pues el nivel de daño que afirman haber sufrido, que era una de las conclusiones que teníamos en el segundo estudio, pues ese 4,4%, pues han estado muy disgustados, se han sentido bastante disgustados, pues como vemos, el 1,9% ha sido, esos son los casos, ese 1,9% del 4,4%, podemos decir que son los casos más graves, ¿no?, que han tenido peores consecuencias para ellos. Después, cuándo y cómo lo hacen, la percepción que puedan tener los padres de este aspecto también se tiene en cuenta, pero sobre todo en este sentido, bueno, pues lo que tenemos en cuanto a si los padres se han percatado o no de que está sufriendo o no sabe, pues aquí tenemos los porcentajes, aunque me imagino que se corresponde, este porcentaje de no se corresponde con el rosa, en función de lo que tenemos aquí. Sí, porque lo tenemos aquí, un 68% de padres pues no lo han percibido, mientras que un 24% sí, nos quedamos con este que tenemos aquí abajo. Bueno, el envío y la recepción de mensajes sexuales, pues aquí los porcentajes que podamos tener en este 6%, que es con menos frecuencia, y porcentajes por debajo del 1%, que es el que lo recibe con mayor frecuencia. Y bueno, aquí tenemos pues algunos datos, ya digo, para que los tengamos en cuenta, aunque lo ideal es que nos centremos en los primeros datos que he comentado como inicio de cuál es el contexto en el que nos vamos a mover para el resto de unidades. Después el contacto con desconocidos, que también lo hemos visto en la comparativa con el estudio de 2016, pues como vemos los porcentajes en los que nos movemos aquí de 1 a 2 veces un 34%, con lo cual pues el número de personas que el menor ha conocido en Internet en los últimos 12 meses, pues el 34% de 1 a 2, el 26% de 3 a 4 y un 41% 5 o más. En cuanto a los conocimientos que tienen, la percepción del daño en cuanto al encuentro con los desconocidos, que es otro aspecto
Importante, menores que sí han acudido a citas con extraños y no se han sentido afectados, un 7%, y un 2% que sí ha acudido a citas con extraños y sí se ha sentido afectado. Y otros contenidos, que es lo que hemos visto antes, que son los contenidos peligrosos, entrar a conocer pues esas cuestiones relacionadas con el contenido inapropiado en Internet, pues como vemos aquí, mensajes de odio, un 11%, desórdenes alimenticios, un 8%, modos de autolesión, un 6%, y como hemos visto, todo esto ha subido en el año 2015 frente a este del 2010, que es lo que hemos visto. Y bueno, aquí sobre las conclusiones, sobre todo que nos quedemos con las de el otro informe. Y bueno, aquí tenéis todos los datos de la red y estos son los documentos que os he dejado para esta primera unidad de este módulo de ciberproblemas. Y os emplazo para los siguientes y lo que os he dicho, pues para cualquier duda estoy a vuestra entera disposición para cualquier cosa que podáis necesitar.